Pero otra de las noticias importantes que incluso comentamos también ayer acá en estos micrófonos, no solo el fenómeno del niño que ya lo ratifica el presidente Gustavo Petro, que hay 90% de probabilidad de que la sequía se venga, es, Ana Cristina, el proceso que se va a iniciar o las mesas de negociación con las bandas criminales en Medellín. Y a veces me confundo, ¿son en Medellín o en el Valle de Aburrá? ¿Medellín y el Valle de Aburrá es lo mismo o son dos cosas distintas? No, son dos cosas distintas, Camila, porque acuérdese que el Valle de Aburrá tiene varios municipios, inclusive el área metropolitana está integrada por 10 municipios. Entonces, digamos, yo sé que nacionalmente se ha hablado de las bandas de Medellín, pero deberíamos referirnos a bandas del Valle de Aburrá, que abarca otros municipios como Envigado, como Bello, Sabaneta, Itagüí, etcétera. Entonces, digamos que es más preciso. Y esto, Camila, se supone, recordemos para los oyentes que no estuvieron con nosotros ayer o que llegaron tarde, que habíamos dicho que el 5 de mayo era el día para que empezara esta mesa de diálogo y que la mesa de diálogo se movió. Resulta que es uno de los cuatro ramales o las cuatro líneas de la paz total, que son ELN, disidencias, Clan del Golfo y Paz Urbana. Y esto es la línea de Paz Urbana, Camila. Pues una persona experta en seguridad, con la que creo que hemos hablado en otras oportunidades aquí en los micrófonos de Blue Radio, quien, Ana Cristina, Fernando Quijano, experto en seguridad de Medellín, va a ser parte de estas mesas que se aplazaron y que iban a ser, como usted decía, el 5 de mayo y se prorrogaron por cuenta de temas de logística. Así es, Camila, hasta donde tengo entendido, el director de Corpaes va a tener un papel que se llama mediador, pero yo creo que él nos puede contar mejor cuál va a ser su papel. Doctor Quijano, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Camila, muy buenos días. Un saludo especial a Ana Cristina también, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Doctor Quijano, ¿cuál va a ser su rol en esas mesas de negociación o mesas de sometimiento o las mesas que se van a organizar con las bandas criminales en el Valle de Aburrá? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que viene un proceso de acercamiento y ahora se entraría una parte que se llama un espacio dialógico sociojurídico, un espacio de diálogo donde se va a hablar de temas sociales en el tema jurídico. Lo primero. Segundo, no sería una negociación porque solamente estableciendo un diálogo, una conversación para revisar temas y obviamente pueden surgir cosas importantes que puede llevar a una negociación posterior, pero no es un asunto de discusión ahora. Frente al papel mío, lo dijo el señor alto comisionado el día 27, cuando los grupos armados ilegales del Valle de Aburrá enviaron comunicación que hablaban de cese de hostilidades, que hablaban de humanización del conflicto, tocaban el tema de niños y su rechazo rotundo, digámoslo así, al tema de fentanilo y heroína. Planteó que mi papel era de acompañante, de conocedor uno de los conocedores de estos temas, de proporcionar información y ayudar a entender los perfiles de las estructuras que están acá. Y permítame decir algo que no lo va a decir el alto comisionado, no lo dice nadie porque están tratando con un asunto de estructura. Yo sigo insistiendo que se está hablando es con la oficina del Valle de Aburrá, que la habían conocido como la oficina de Envigado. Para mí es un diálogo con la oficina, con sus dos líneas militares. Entonces ahí es donde usted nos puede ayudar a entender, porque usted sabrá que, bueno, a nosotros nos parece un poco complejo el número de bandas criminales que hay en el Valle de Aburrá, con quiénes se van a sentar, cuántas son. Usted nos dice, acá se están sentando con la oficina de Envigado, pero en este momento del Valle de Aburrá. Entonces ahora se llama oficina del Valle de Aburrá, pero ¿es lo que conocíamos como la oficina de Envigado o son dos cosas distintas? Esa es una buena aclaración. Eso, yo creo que no hay que seguir estigmatizando municipios. Hay una oficina de grupos armados ilegales, conformada por grupos armados ilegales, estructuras, digámoslo así, que tienen asiento en todo el Valle de Aburrá, en todos los municipios, como decía Ana Cristina, en todos los municipios que son 10, incluye la ciudad de Medellín. Las estructuras que hacen parte de la oficina son una cosa, y en ellas hacen parte de esas estructuras unas subestructuras y a su vez unas bandas. Eso para decirlo. Nosotros en Medellín hablamos de unas 350 bandas, seguimos insistiendo, la policía nos sigue dando la idea de que hay 97, 100, 120, pareciera que están jubilando bandas o que ya las hubieran desmantelado. Que nosotros sepamos,
no ha sido desmantelada la primera banda en la ciudad de Medellín. Entonces, una cosa son las bandas, otra cosa son las subestructuras y otras son las estructuras. Y entonces en la mesa... Aquí hay un diálogo con estructuras. Y en la mesa de diálogo... Pero yo lo llamo la oficina. Ok, entonces en la mesa de diálogo se van a sentar las estructuras. ¿Cuántas estructuras son y quiénes son los que van a estar sentados ahí en la mesa? ¿Cuántos representantes y que representan a cuántos integrantes de esas bandas criminales? Mira, yo diría, anotaría este punto. Primero, nosotros, yo y Fernando Quijano, hablamos de estructuras, ¿cierto? Estamos hablando de que hay una para nosotros, hay para Corpades, hay una oficina del Valle de Aburrá que le denominaban la oficina en Envigado. Y hablamos que hay unas estructuras independientes. Eso para decir que si lo hacemos desde el punto de vista que lo presentan las estructuras y lo presenta el gobierno, estamos hablando de 15 a 17 estructuras. Y ahí está la mayor parte de las bandas de la ciudad metropolitana. No olvidemos que hay una parte del Valle de Aburrá que pertenece a las autodefensas gaitanistas de Colombia, que las han denominado erróneamente, decimos nosotros, Clan del Golpe. ¿Quiénes están ahí? Para nosotros hay unas personas que fueron capturadas y que tienen digamos que siguen siendo escuchadas, pero una cosa que debemos entender en la dinámica de los grupos armados y de la ilegalidad armada es que sale un jefe, entra otro jefe, sale un coordinador, ingresa otro coordinador. Frente a quienes están, hay muchas especulaciones, yo lo hemos visto bastante sobre el tema. Yo respetuosamente les diría, hay unas estructuras, hay unas personas, no soy la persona, no estaría en condición hoy de decirlo, la verdad, porque quiero como conservar la idea de lo que es la misma línea que están planteando, para que este acercamiento que puede llegar a este espacio sociodialógico, sociojurídico se pueda llevar a cabo. Pero le puedo decir algo que sí conocemos, y es que estamos hablando, o está hablando el gobierno nacional, digámoslo mejor, con las estructuras que son. No está hablando con una banda de delincuencia común, no está hablando con la banda de los cocuelos del Parque de Berrío, están hablando con estructuras de poder armado ilegal muy fuertes del Valle de Aburrá. Pero esas estructuras representan a cuántas personas, o sea, ¿cuántos delincuentes hacen parte de esas estructuras que sí son con las que se están sentando a la mesa el gobierno nacional? Bueno, yo no sé si de pronto me están viendo, pero ya tengo la cámara encendida. Sí, señor, aquellos que están conectados, pero déjeme porque de pronto hay gente que no se ha conectado y quiere ver el mapa que usted va a mostrar, doctor Quijano. El doctor Quijano, que está conectado con nosotros a través de YouTube, tiene un mapa del Valle de Aburrá a sus espaldas y ahí nos va a empezar, de Medellín. Y ahí nos va a empezar a explicar usted dónde están presentes las bandas criminales, las estructuras y demás. Para nosotros, todo esto representa asuntos de la presencia de actores ilegales. Esto tiene que ver con todas las rentas criminales y demás, pero esto nos da una idea de que en Medellín más del 90% de la ciudad hacen presencia, la oficina, a través de sus bandas. En el Valle de Aburrá, hoy podemos decirlo que puede ser una presencia entre la oficina, bandas, estructuras armadas ilegales independientes, estamos hablando de un 85-90%. Yo excluiría de esto al municipio de Caldas. Nosotros insistimos que el municipio de Caldas está en manos de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En Medellín hay una parte muy importante de la Comuna 8, parte alta, que hace presencia un bloque que la policía extrañamente siempre lo niega, pero que ahí están y existen. El bloque urbano de las AGC que se llama Bloque Sierra, la Sierra, que hace presencia en el barrio de la Sierra, en la parte de Media Luna y una parte de Santa Elena. Entonces estamos hablando de otros lugares de la Comuna 8. Entonces, cuando uno ve este mapa, mira todo lo que son sus rentas ilegales, todo este asunto, uno sí se da cuenta que su presencia es real y no es una presencia así pírrica o que se quiera hablar de que estamos hablando de un asunto de banda de delincuencia común. Estamos hablando con estructuras que llevan muchas décadas haciendo presencia, que son poderosas, que tienen un poder de fuego inmenso y que nosotros incluso tuvimos la oportunidad de mostrar mucho de esto en el año 2018. Y eso muestra que realmente buscar el camino de la paz total le puede ser beneficioso.
Pero, a la doctor ciudad Quijano, metropolitana y al departamento. viendo ese mapa uno ve puntos rojos y puntos negros. Y cuando usted dice... Eso tiene que ver con rentas ilegales, donde hacen presencia plazas de vicio, donde tiene que ver con el tema de extorsión y todo ese tipo de cosas. A ese mapa le faltarían muchas más cosas, porque sobre cada cosa hay otra. Por ejemplo, le diría esto rápidamente, donde hay un CAI, donde hay una estación de policía, hay una banda. Donde hay una banda, puede existir una plaza de vicio, puede estar la extorsión, puede estar el pagadiario, puede haber inmensidad de negocios ilegales en medio de la legalidad. Claro. Aquí estamos hablando de un asunto de podría existir un cogobierno o una gobernanza, incluso desde los grupos armados ilegales en Medellín y en el Valle de Aburrá. Ana Cristina, qué locura escuchar al doctor Quijano decir que el 90% de la ciudad de Medellín está ocupada por bandas criminales y que, como él lo menciona, estamos hablando de una cogobernabilidad. Allá gobierna el Estado, pero también gobiernan los delincuentes. Una especie de gobernanza, llamémoslo así. Sí, adelante. No, solamente era anotando. Sí, señor Quijano, precisamente le quiero preguntar es sobre los que no están, porque hay, digamos, hay algo de la semántica de todo esto. Se habla de negociar o de someterse. Hay bandas que dicen nosotros no nos vamos a someter, nosotros queremos negociar y precisamente se basan en eso, en la gobernanza, en la forma en que ejercen el poder. Entonces mi pregunta va a eso. Primero, los que no están, digamos, los Triana, por ejemplo, que no están, ¿cuáles son sus exigencias y cuáles son las exigencias de los que sí están? Ellos quieren es negociar o están dispuestos a someterse. ¿Cuáles son las exigencias? Bueno, yo plantearía esto sobre lo que tú preguntas. Una, puedo decirlo, creo que no me equivoco, que están todos en este momento. Recuerden que hay un espacio que está fracturado, que es el que hay con Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que hay un momento de tensión muy fuerte con el gobierno nacional. Ahí está su presencia urbana en la RDC. Hay un diálogo que se está dando con el Ejército de Liberación Nacional y sabemos de la existencia del Frente de Guerra Nacional, comandante Camilo Restrepo. Ahí está, ahí hay otro frente, ahí hay una presencia fuerte, no barrial, pero sí sus comandos y su gente está haciendo presencia. Y estamos hablando de estas estructuras. Yo vuelvo y le repito, para nosotros hoy estarían todas las estructuras. Okay. Podría ser la mayoría, no vamos a ponerlo así en absoluto, digamos lo que la mayoría están, e incluso muchos de los que se cree que no están, ya están sentados en el espacio de diálogo, no en espacio de negociaciones, no espacio de sometimiento, porque eso es lo que no hemos visto, no se está dando unos acercamientos y se está hablando de un espacio dialógico, sociojurídico. Es lo que se estaría dando en este momento, no se estaría tratando temas de sometimiento ni negociación. No sé si usted tuvo la oportunidad de oír las recientes declaraciones, señor Quijano, de Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, hablando de esta negociación, del tema pues de la paz total, y uno un poco lo ve haciendo él un equilibrio entre decir que ellos no van a tener estatus político ni nada de eso, pero sí aceptando que se va a negociar con narcotraficantes, que se le van a dar algunas cosas, pero que no es un proceso de paz, sino un proceso de sometimiento, un poco ahí jugando entre esa orilla. ¿Usted cómo analiza esas declaraciones y si cree que esa perspectiva del ministro del Interior puede tener éxito? Bueno, yo también he escuchado lo del señor ministro Luis Fernando Velasco, y pues eso ha causado polémicas, ha causado una discusión en el país. Yo sigo insistiendo que lo que hasta ahora hemos observado es un proceso de acercamiento, viene un proceso dialógico sociojurídico con estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá, que yo la resumo así: la oficina del Valle de Aburrá y unas estructuras armadas ilegales independientes de mucha fuerza y poder, lo resumiría yo. Segundo, sí creo que hay que establecer una discusión con el tema del narcotráfico, y voy a decir algo que puede considerarse una herejía. Yo diría que el gobierno nacional debería, al lado de Estados Unidos y al lado de Europa, establecer una mesa aparte con financiadores y narcotraficantes
para discutir otros temas de mucho más calado, de mucha profundidad, que pueden ayudar a fortalecer una salida seria para el país en el tema de paz y que pueda abrir puertas importantes a la seguridad. Pienso que se podría ser el camino, lo estamos diciendo desde nosotros, recuerden que no lo decimos desde ningún gobierno, pero sí creemos que hay que establecer un lugar donde Estados Unidos, Europa y Colombia podamos debatir seriamente el tema del narcotráfico y el tema de los financiadores de la guerra en Colombia. Pero ya que usted pone eso sobre la mesa, señor Quijano, y usted nos menciona en cifras que el 90% de Medellín está cooptado por estas bandas criminales, ¿cuál sería la motivación para ellos sentarse a la mesa? Es decir, si hasta el momento han dominado a Medellín, ¿cuál sería realmente un incentivo que a ellos les diga sí vale la pena que se sienten a negociar con el Estado colombiano en este proceso de la paz total? ¿Qué se les puede dar? ¿Qué pueden ganar ellos que sí les signifique una ganancia? Mira, nosotros, vuelvo y te repito, desde donde estoy ubicado, que es tema de acompañamiento, lo plantea el alto comisionado, y un tema diferente a estar en el lugar de donde estarán unas personas principales discutiendo temas con ellos. Yo lo puedo decir lo que he visto. Primero, hay madurez en estas personas que fueron antiguos jefes, que hoy están en las cárceles, que siguen siendo escuchados, obviamente. Siento que hay un asunto de madurez. Creo que es una buena oportunidad que tendría el gobierno para, como política de Estado, que es la paz total, entrar a debatir temas muy importantes, desde el tema de extorsión hasta el tema de controles territoriales, el tema del relacionamiento con sectores de la institucionalidad, lo que hemos llamado la nómina paralela, lo que hemos llamado la protección oficial, donde se podrían discutir temas muy fuertes que llevarían a que pudiéramos construir en algún momento un espacio que lleve más allá del diálogo, que avance y de posibilidad de otras cosas. ¿Para qué? Para buscar que la ciudadanía en última sea la que gane. En última, lo que necesitamos es que gane la ciudadanía. Señor Quijano, precisamente usted menciona la nómina paralela y me quiero devolver a algo que nos mencionó previamente, y usted hace un rato nos dijo que la policía niega la presencia del Clan del Golfo en la sierra. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué usted dice que la policía está negando esa presencia que hace el Clan del Golfo en el sector de la sierra en Medellín? Porque desafortunadamente, bueno, ahora sí hay que darle la bienvenida al general William Salamanca, esperemos que ayude a transformar la policía, pero hay que decirlo correctamente, claramente. Eso de estar ocultando cifras, eso de estar ocultando la realidad, eso de estar negando lo que existe, no le está haciendo bien a la policía, no le hace bien a la ciudadanía y no le sirve de nada a una estrategia de seguridad integral seria, responsable. Desde hace muchos años, después de que finalizó lo que llamaron la Gran Guerra entre las dos líneas militares de la oficina, una encabezada por Sebastián y otra encabezada por Valenciano, las AGC entraron a hacer presencia en la sierra y se fueron expandiendo. Lo que se llama el bloque sierra existe, es el bloque urbano de las AGC, y la policía sigue negando su existencia, habla de franquicia. Es como negar la presencia de las AGC en Barrio Bolsa, en Belén. Es como negar la presencia de las AGC en Caldas, control del municipio de Caldas, o negar su presencia en unas partes de San Cristóbal. Estamos hablando claramente o hacia la vía San Félix, que podrían estar haciendo paso por ahí. Negar eso es dañar la posibilidad de construir una estrategia seria, pero no solo eso lo han negado. Negaron el pacto del fusil y lo reconoció Estados Unidos. Han negado las guerras de las convivir se dieron. Negaron que se presentó otra guerra dentro de la oficina que terminó en el 2019, en mayo. Negaron la presencia de los mexicanos y estuvimos acá en el Valle de Aburrá, estuvo un tiempo Alfredillo, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los chapitos. Y han negado infinidad de cosas. Entonces la pregunta es, ahora que está un nuevo director, esperamos que empecemos a ser claros con las cifras. Por ejemplo, Policía de Antioquia, ocultar, ya no muestra cuántos homicidios se presentan en el departamento. Yo no sé si eso ayuda a la seguridad del departamento. Y yo no creo que ayude estar diciendo que no está pasando nada o no diciendo nada. Y eso, Ana Cristina, eso muestra definitivamente los grandes problemas que tenemos con la policía.
Claro. y deben ser superados. Que esperemos, como usted lo menciona, que con la llegada del general Henry Zanabria las cosas cambien, doctor Quijano. Pero, Salamanca, perdóneme. Con la salida de Zanabria, cuando hablamos de las negociaciones o los diálogos, porque hasta ahora se está hablando de un diálogo con estas estructuras criminales del Valle de Aburrá. Ese diálogo de con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, ¿cómo puede irradiar a otros territorios a nivel nacional? Que eso llegue a ser exitoso, que esos diálogos exploratorios en el marco de la paz total funcionen, ¿qué efectos tiene sobre otros departamentos y otras zonas del país? Mira, Camila, vos acabas de poner uno de los temas más importantes que deberían estar hoy en discusión. ¿Para qué sirve hacer la paz urbana con estos grupos armados ilegales, estructuras armadas ilegales, nosotros llamamos la oficina, y unos grupos independientes armados? Lo primero es que eso puede servir para las 9 subregiones, porque ellos también avanzan hacia otras subregiones. Segundo, porque se puede convertir en el piloto de paz nacional, donde se mezcle lo urbano y lo rural en la posibilidad de la paz total. Y lo otro, esto puede fomentar incluso que otros grupos se acerquen, los Pamplona del Oriente, los llamados los de abajo o los antiguos caparros del Bajo Cauca, se podrían acercar a otros grupos. Podría incluso dar respiro para la posibilidad de que AGC vuelva y vuelvan a reactivar el cese bilateral de fuegos y los acercamientos con el gobierno nacional. O sea, puede servir para muchos, pero lo que no puede pasar es que se siga diciendo, dejando entrever que este es el gran concierto para delinquir que se está armando, que esto va a favorecer intereses particulares, que esto es el fortalecimiento de la criminalidad, para decirlo en plata blanca. ¿Quién dijo que por unas personas que están en Itagüí eso es lo que está pasando? Décadas, por no decir 40 años, tenemos la presencia activa de los grupos armados ilegales en el Medellín y en el Valle de Aburrá. Eso no es un asunto de ahora. Sus rentas ilegales han estado durante décadas, y ahora no vengamos a decir que en una propuesta de paz como esta se podría estar paraguando lo más malo contra el país. Ahorrar los muertos, poder bajarle presión a todo lo que está viviendo Medellín, el Valle de Aburrá, incluso el departamento de Antioquia, puede contribuir sustancialmente a la paz de Colombia. Sin lugar a dudas. El piloto sería ese. Pero mire, profesor Quijano, me describe un oyente que lo está viendo, que está viendo su mapita ahí a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que ve la presencia de las estructuras criminales en Medellín, y es en medio de ese diálogo, estas personas o estas bandas que usted nos dijo la cifra exactamente de más o menos estas estructuras a cuántas personas representan, ¿o no sabemos? Nosotros calculamos unas 12.000, pudiendo ser más personas directas e indirectas. Ojo, 12.000. Indirecta. La policía calcula de 3 a 5.000. Claro. Pero siendo serios, de 12 un poco más de personas. Digamos 12.000 personas o 5.000 personas que fueran directas, que fueran de verdad como empleados de esa oficina, que estuvieran a sueldo en estas estructuras de crimen organizado. Cuando se hace un diálogo con esas estructuras, con esas personas que realmente su única actividad es estar dentro de la delincuencia, ¿cuál sería el acuerdo? Usted negocia con esas personas y ¿qué las pone a hacer? Ahí es donde vienen los grandes temas. El diálogo nos puede llevar a discusiones muy interesantes que le pueden servir al departamento, le pueden servir a la ciudad metropolitana. El tema de extorsión, el tema de pagadiario y otros temas, el tema de tráfico de drogas, lo que han llamado microtráfico, muchos de esos temas. Ahora, ¿qué hacer con ellos? Ahí es donde está la gran apuesta del Estado. Ahí es donde un Estado en cabeza del gobierno actual puede demostrar si tiene capacidad de convencimiento y si tiene capacidad de una oferta institucional real que sirva para que directos e indirectos, es que el indirecto no lo podemos retirar así simplemente, porque un indirecto puede ser un campanero, porque un indirecto puede ser un caletero, porque un indirecto puede hacer servicio de inteligencia. Entonces, lo que hay que buscar acá es cuál es la oferta real para que estas personas se incluyan
pero también para que las comunidades paguen presión, se les pague presión y podamos construir una ciudad mucho más segura desde una estrategia de seguridad integral que va más allá de un policía, de una cámara y de gastarnos miles de millones al año en seguridad. Pero ¿cuál podría ser esa oferta? Le transmito yo a usted la pregunta, porque pues hay que romper el círculo, ¿no? Lo que hemos visto históricamente en Colombia es que se llega a un acuerdo con una banda, con un grupo armado, pero luego aparece otro. ¿Cuál sería la forma de romper ese círculo? Mire, con las FARC quedó una gran enseñanza. Antes de dar los pasos de salida, el Estado tiene que ir preparando su llegada. Como el Estado no preparó la llegada, pues se nos llenó de ELN, se nos llenó de disidencias, se fortalecieron las AGC, incluso los mexicanos, carteles mexicanos de la droga en los territorios que fueron dejados por la FARC. Si aquí se llegara a pensar en algún momento en un espacio de negociación que lleve al desmantelamiento de la oficina, la pregunta es: ¿el Estado estaría preparado para llegar a esos lugares antes que entre el Tren de Aragua, antes que ingresen los mexicanos, antes que ingresen otros grupos de otros departamentos? Ahí está el diseño de la verdadera tema de la paz. O sea, cómo el Estado recupera la legitimidad que ha perdido durante décadas, porque la presencia de ellos en el 90% de los territorios muestra que el Estado sí ha perdido legitimidad. Claro, pero la consulta es cómo convencer al que no está convencido de que esa es la solución. Porque cuando uno ve encuestas como Ipsos, por ejemplo, en donde se muestra que uno de los 3 principales problemas de América Latina es la seguridad, la gente lo que quiere es mano dura y acabar con los criminales. Y punto, poder salir tranquila. ¿Cómo usted puede convencer a esa persona que dice no hay que negociar con criminales? Hay que llevarlos a la prisión. Punto, modelo Bukele. Perdóneme, debo decirlo así, yo no creo que el modelo Bukele sea tan activo. Yo creo que cada día surgen cosas que dan una impresión de que ahí hay juego, hay algunos intereses muy complejos, pero respetando el tema de El Salvador y volviendo acá, creo que nos hemos dado se han hecho muchos modelos o muchas propuestas en Colombia frente a enfrentar criminalidad y demás que no han resultado. Más policías, más cámaras, más recompensas, persecución en caliente, todas las cosas que quieran, y las cosas siguen intactas. Porque ese es un debate que viene con la policía, es un debate con el ejército. ¿Cuántas están desmanteladas? O si han surgido muchas más y más. La pregunta es si nos damos la oportunidad de luchar por construir la paz total en urbano y rural, podría significar bajarle un porcentaje alto al tema de criminalidad, con una cosa clara: acabar con la criminalidad es casi un imposible en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Pero mire, doctor Quijano, es que el episodio o la experiencia de la negociación con las FARC nos enseñó a nosotros que el Estado sigue estando ausente. Entonces dice uno, bueno, el Estado está ausente en San Vicente de Chairá, está ausente en el Caquetá, en el Guaviare. Entonces dice uno, justifica de alguna manera el Estado ausente allá, pero que el Estado esté ausente en el Valle de Aburrá, que el Estado esté ausente en Medellín, hasta el punto de que el 90% está siendo copado por las bandas. Estas bandas, uno se pregunta, entonces, ¿en qué se falló? Porque además le digo, y usted lo sabe muy bien, doctor Quijano, se ha experimentado que en Medellín de muchas maneras se creó la alta consejería para Medellín directamente desde la presidencia de la República, con la doctora María Emma y tantas otras experiencias. Entonces, ¿qué pasó, doctor Quijano? ¿De qué manera logramos que el Estado sí esté presente, no allá en la Colombia profunda, en la Colombia alejada, sino en el Valle de Aburrá? Es que lo que usted nos ha dado hoy, doctor Quijano, es impresionante, y el mapa que usted tiene en la parte de atrás que se observa es impresionante. El 90% del Valle de Aburrá copado por estas oficinas. Muy bien expuesto. El tema es así: ¿cómo hacer que el Estado llegue a las zonas rurales donde no ha llegado, ni siquiera ahora ha llegado? ¿Y cómo hacer que llegue a una ciudad metropolitana? 10 municipios, el empuje paisa, la fuerza de los antioqueños. Y ahí están ellos, los armados ilegales, que han tomado incluso
atribuciones que deberían ser del Estado. Prestan la seguridad, dirimen conflicto, garantizan esto, garantizan entre comillas lo otro, ejercen su justicia entre comillas, llamémoslo así, y ahí no está el Estado. La pregunta que nos queda a nosotros es ¿qué ha fallado? Y la respuesta es sencilla. Ocultar la realidad no es bueno. Y segunda, ser permisivo en estrategias de seguridad basadas en el control, no en el desmantelamiento, tampoco funciona. Capturar, decomisar y controlar al crimen o a los bandas o a las estructuras armadas ilegales no es la solución. La solución es cómo hacer que pierdan su fuerza y cómo hacer que el Estado llegue y haga presencia. No con más cámaras, no más policías, ni mucho más. Ahí no está la solución. En una estrategia integral de seguridad que trae de todo, inclusive lo social, inclusive cómo sacamos a la gente de la pobreza. Porque en una ciudad tan rica como es el caso de Medellín, con una pobreza tan alta, significa que desde hace décadas algo está fallando. Y ahí están, en esa zona, están los grupos armados ilegales del Valle de Aburrá. Pues mire, profesor Quijano, de verdad que qué honor poder haber hablado con usted, saber y conocer y entender mucho más de lo que se va a tratar esta mesa de diálogo entre las cabezas de las estructuras, que usted ya nos explicó que es diferente, hay diferencia entre las estructuras, las bandas, etcétera, etcétera, en qué va a consistir y pues que ojalá salga bien porque no parece una tarea fácil, así que la mejor de las suertes, que yo creo, Camila, señor Quijano, que en esta oportunidad, Ana Cristina, sí necesitan suerte. En muchas cosas uno necesita trabajo, pero en otras también necesita suerte. Sí, dígame. Suerte y también toda la ciudad de Medellín, todos en el Valle de Aburrá lo necesitamos, Camila, pero no dejemos ir al señor Quijano sin hacerle una pregunta, porque el viernes se supone que iban a iniciar, el viernes pasado se supone que iban a iniciar esa mesa de diálogo y ¿por qué la aplazaron? ¿Qué fue lo que pasó, señor Quijano? Bueno, desde donde puedo decirlo, donde conozco, están haciéndose en ajustes para que las cosas salgan muy bien cuando inicie el espacio sociojurídico. No es un problema de tensiones, no es un problema de presiones, ni mucho menos. Es un problema de ajuste para que una mesa salga, o un espacio dialógico sociojurídico salga con todo lo más posible de tranquilidad. ¿Pero qué tipo de ajustes, profesor Quijano? ¿Qué tipo de ajustes? Pues yo creo que uno de ellos es cómo se va a constituir ese espacio sociojurídico, de diálogo sociojurídico, cómo se va a constituir. O sea, ¿en dónde se van a sentar? ¿Qué garantías jurídicas van a tener los criminales que se van a sentar en esa mesa? Trabajar. Porque mire, eso lanzar así nomás, sin tener a Gustavo todo, me parece que lo que se ha hecho hoy es darle una mayor seriedad al tema del espacio dialógico sociojurídico. Esto ya se sabe, señor Quijano, ¿en dónde va a ser? ¿Esto va a ser en un sitio? ¿Vamos a saber los colombianos en qué sitio se van a reunir? ¿Cuáles son las cabezas de esas estructuras que van a estar hablando con el comisionado de paz y con los asesores, con los mediadores, con personas que acompañarán el proceso como usted? ¿Esto vamos a saber y va a haber una estructura de ese calibre o no? ¿O esto va a ser un poco más hermético y nos informarán después cómo será? No, mira, yo lo diría así, Camilo. Diría que se están haciendo los jurídicos para mostrar para dónde va esto, cómo va, y creo que en esa medida el que va a determinar, por orden del presidente de la República, obviamente en este caso el alto comisionado determinará dónde será el lugar, cómo será, es eso, pero lo que sí estoy seguro es que esto no va a ser clandestino, que esto no es cerrado y que esto va a ser de apertura total a conocimiento público. Lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el gobierno, pero siento que vamos para allá. Pues señor Fernando Quijano, como le decía, qué placer poder hablar con usted, entender un poco más de este proceso que la verdad es confuso para muchos que no entendemos cómo son las estructuras criminales en el Valle de Aburrá. Mil gracias y ojalá podamos volver a contar con sus declaraciones en estos micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Solamente una reflexión final. Es mejor buscar la paz aunque se tengan adversidades. Muchas gracias, un feliz día. Un saludo muy especial. Blue, la alternativa.